Bueno, en primer lugar va a presentar el libro Patricio Fernández. Patricio estudió literatura y filosofía en la Universidad Católica de Chile y realizó estudios de posgrado en Historia del Arte en la Universidad del Studio di Firenze. Es autor de diversos catálogos de arte, es director del quincenario de Clinic y también del quincenario El Otro. Es autor de las novelas Ferrantes, Escritos Plebeyos y Los Nenes. También es editor de la editorial Coparrota y conductor del programa Desde Cero, junto a Rafael Gumucio y Claudia Álamos en Radio Cero. Patricio. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la invitación a comentar este libro, porque si bien el libro en sí es un libro lleno de interés, lleno de información y de datos rigurosos, o sea, es un libro que en muchos de los temas que estamos hablando les pone los puntos sobre las i, o sea, lo que se especula aquí se demuestra en muchos aspectos. Es un libro que a su vez tiene contexto, o sea, hablar de este libro parece que es hablar de este libro y sus alrededores. Es un libro que apunta, digamos, a hechos concretos de los problemas de la educación universitaria en medio de una discusión en la que estamos involucrados la gran mayoría de los chilenos, o sea, es el tema del minuto. Lo primero a decir es algo bastante básico y obvio, pero que en la discusión del ambiente parece que de pronto se confundiera. Este libro habla de la educación universitaria y la discusión del ambiente de la educación en general, y son dos cosas distintas. No se mete en lo que es la educación escolar, que en mi modesta opinión es el tema más importante del momento, sino que en la universitaria. Cuando digo que Patricio Meller acá hace un recorrido instruido y da datos concretos, datos que podría decir que están todos resumidos muy rápido en el primer párrafo, de hecho, de este libro, que después se desarrolla, ¿no? Primero, que el costo de la universidad chilena es el más alto del planeta. Son todos datos que no son poca cosa, ¿no? Segundo, que el aumento de los aranceles es muy elevado, en torno al 60% sobre el UF en 12 años. Que un hijo universitario implica un gasto superior al 40% del ingreso familiar de los 3 menores quintiles de ingreso, que el gasto público chileno en educación superior es de un 0,5% del PIB, el menor del mundo, y que los universitarios chilenos tienen el mayor endeudamiento de todos los países de la Tierra. La relación deuda total vinculada al financiamiento del costo de la universidad respecto del ingreso anual como profesional es 174%. Punto. Después todo lo que diga después es un desarrollo bien interesante de estos datos que no son poca cosa, primera cosa, primer punto que viene a decir con esto, entonces, las demandas estudiantiles están justificadas, así les guste o no les guste a algunos que andan chillando. Ese digamos es el primer gran aporte. Después entra Patricio Meller a hacer a ver qué afectan todos estos datos, digamos, en el concepto de la educación en el que vivimos y de alguna manera en el concepto de universidad que esto genera. Y al parecer, en este negocio en el que se ha convertido la educación superior, hay algo que justamente está ausente de la conversación, y uno lo ve cada vez que habla Piñera y cada vez que habla el gobierno, y en buena medida los que lo ponen de pronto sobre el tapete son más bien los estudiantes. Y es que pareciera que aquí hay solo un dato relevante, y es la educación en sus criterios económicos. De ahí que Meller hable de que aquí el problema no es el lucro, sino que el mercado. Se repite hasta la saciedad la importancia y cómo ha ingresado a la universidad un 70% de hijos de familias que por primera vez tienen a uno de sus miembros en la universidad. Se ha insistido en cuánto incrementa el estudio universitario, el ingreso de alguien después de estudiar, pero se ha discutido poco de qué es la universidad, de para qué sirve la universidad, de cuál es su sentido en el mundo. El hecho mismo de que el aporte público en la universidad chilena sea el más bajo del planeta,
demuestra que acá es visto, como dice Meller por ahí, se ha visto un poco como bajo la mirada de Adam Smith, como si fuera una carnicería. O sea, el mercado se supone que iba a regular aquí todas las cosas, y al aumentar la cantidad de oferta universitaria debían bajar los costos, incluso en esta pelea por captar, digamos, clientes. Las universidades debieran mejorar su calidad. Nada de eso ha sucedido. Las razones están explicadas en el libro y no las voy a desarrollar yo, que sería eterno. Pero la pregunta de ¿qué es la universidad? Es una pregunta que viene a ser bastante relevante, y ha sido una pregunta importante en toda la historia cultural de Occidente y desde antes. Aquí, cuando hablamos ahora de universidad, está totalmente lejos, o está ajeno, parece, de la mesa de discusión, cosas que estuvieron puestas sobre esta mesa desde milenios atrás, en el caso de los chinos, desde los centros de estudio, desde Platón, que tenía no se llamaba universidad entonces, pero que entendía por el estudio algo, desde las universidades o los centros de estudio árabes que rescataron el conocimiento clásico, y después desde aquí nadie ha discutido, ni se le ocurriría discutir el trivium o el quadrivium medieval, ni las tremendas discusiones que la historia cultural occidental ha tenido sobre qué es o qué es lo que debe producir un centro de estudio de estas categorías. La universidad, plantea Patricio Meller, es algo que da un bien privado, o sea, a quien estudia en la universidad le presta un servicio y le genera un bien, pero es también un bien público, es también algo que le genera un bien a la sociedad. Es decir, no puede pensarse la universidad simplemente, como en algún minuto dijo Piñera, como un bien de consumo, creo que dijo una cosa así. Es estrictamente erróneo, porque ese lugar es un lugar donde se desarrolla el conocimiento, donde se discute la sociedad en la que se habita, donde se ponen en cuestión las supuestas verdades reveladas, etcétera, etcétera. Es el lugar de encuentro de distintos saberes y donde estos se ponen en juego y se desarrollan. Eso ha sido a lo largo de la historia. Y desde ya, y por eso es que yo partí haciendo una distinción bien importante entre la educación escolar y lo que puede ser la universitaria, porque uno podría incluso discutir un poco esto, si este es el lugar para que la gente, si el cartón tiene que ser el requisito para ganar más plata. A mí me parece que es algo que podría ser desde ya discutido, porque uno podría discutir por qué no ganan más otros oficios y no necesariamente los con cartón, sin con eso dejar a un lado el tema de la equidad. Otra cosa, en cambio, es la educación primaria y secundaria, que en ese punto sí, nada es más importante, en mi parecer, que la integración y el establecimiento de ciertos criterios de igualdad. Pero si la universidad es también el espacio de discusión, digamos, de qué es lo que pasa en la sociedad, etc., yo creo que es bastante entendible que en el movimiento universitario y en el movimiento estudiantil se haya ido más lejos que simplemente el problema puntualmente educacional. Y ahí es donde viene el tema del lucro, que el profesor Meller discute como el problema central de este conflicto universitario. Y yo creo que tiene toda la razón, o sea, y da muy buenos argumentos para que así sea. Si el lucro lo ponemos al centro de la solución del problema puntual que están pidiendo en algún caso los universitarios, parece no ser rigurosamente estricto, parece no ser ese el problema. Uno podría poner antes otro tipo de preguntas que son qué tal es el servicio que se está prestando, si es que la gente, quién corresponde que pueda o no estudiar, hasta dónde es lícito estos niveles de endeudamiento que dejan pringada, digamos, a la familia de un estudiante universitario por años de años, etc. Y eso parece, según los estudios que este libro demuestra, aunque digámoslo, el tema de la discusión del lucro, y eso también lo muestra el libro y me pareció muy interesante, no es una discusión precisamente chilena y que se acote a nuestros ámbitos, es una discusión que ha estado en Estados Unidos, que está en Europa, que está en distintas partes. Obama se ha manifestado al respecto, etc. Por lo tanto, un primer dato interesante al ver
en este libro, al ver el tema tratado con más perspectiva y con un criterio de comparación con otras partes, cosa que se da constantemente en sus páginas, en primer lugar es una discusión no cerrada. Aquí el autor tiene una postura, cree que no es el asunto, pero hay países donde se permite el lucro y se han generado cosas, se han generado universidades buenas. El asunto es cómo se regula ese lucro. Pero yo quisiera recordar una cosa, dado que este libro es el libro y su entorno, de la historia también un poco de este movimiento estudiantil y por qué uno podría llegar a justificar la existencia de la palabra lucro en medio de este barullo. El movimiento estudiantil tiene sus bases, o uno las podría ver un poco en el pingüinazo del 2006, las podría empezar a ver mucho antes, pero ahí hubo una explosión. Pero yo diría que en esta última irrupción también lo tiene, y no pueden dejarse de lado como antecedente desde las protestas por Barrancones, después Hidroaicén, después tuvieron las marchas por la igualdad sexual, y todo esto ha desembocado en con más fuerza que en ninguna de estas otras áreas, en este movimiento estudiantil. ¿Y por qué digo esto para hablar del lucro? Porque yo tengo la impresión que la palabra lucro ha ido tomando más sentidos que el que podría tener originariamente o en un uso muy estricto en este conflicto. Lucro ha pasado a convertirse en el representante de algo así como la locura de la ganancia. Es el monstruo de la ganancia, no es la ganancia simplemente. Estrictamente sí, cuando se habla de si la educación puede haber o no lucro, se está hablando y se está pensando si pueden tener o no, retirar o no utilidades. Pero si lo pensamos esto en la sociedad completa, el lucro se ha convertido en una especie de fuerza muy aplastante y que todos vivimos en las más distintas situaciones de manera cotidiana. No me resulta para nada separable del tema de la salud, que es de suponer que debiera venir luego. Las ISAPRES acaban de comunicarnos que han ganado un 70% más que el mismo semestre el año anterior. Y si eso en vez de nosotros llamarlo utilidad le llamamos lucro, empieza a entenderse un poco qué carga, qué es lo que lleva esta palabra que ha estado puesta al centro de la discusión. Seguramente si esta palabra se redefiniera o se le buscara su sentido, habría desde ya un camino, una puerta que se empieza a abrir un poco como caminos de solución. La ganancia educativa no ha llevado precisamente a mejorar la educación. La educación, nos muestra el libro, es pésima. En lo que gastan las universidades más que en investigación o en el mejoramiento de la investigación y de los profesores, de la docencia, etcétera, etcétera, al parecer es marketing. Se gasta en cómo conquistar el máximo de clientes y no en cómo perfeccionar este servicio. El Estado parece estar bastante ausente, o más ausente que en casi ninguna parte, a la hora de morigerarlo. Yo no tengo muchas dudas de que esta explosión que está viendo ahora, estas demandas que estamos viendo, son producto de un crecimiento. Si pensamos, nada de lo que se está demandando hoy día ni de lo que estamos discutiendo era ni siquiera imaginable el año 1990. Eso es un hecho de la causa. Cualquiera que diga lo contrario miente. El año 1990, en todos los ámbitos, las demandas y lo que se requería era bastante más básico. Por lo tanto, hay acá una especie de crisis también de crecimiento. Yo me llevaría a pensar si es que la verdad de la milanesa es que lo anterior fracasó o es que ya no sirve. Tengo esa duda, porque efectivamente se produjo una expansión, porque efectivamente hoy son más los que estudian y hoy son más los que piden y quieren algo. Y vinculo eso con un último comentario que quisiera hacer, y que tiene que ver con que yo creo que buena parte de lo que estamos viviendo y del conflicto que está existiendo es un conflicto generacional. Esto es producto de nueva gente que está saliendo al ámbito público. Y esta nueva gente no es simplemente, y esto lo puedo hablar también como en primera persona, no es simplemente los veinteañeros o los escolares o los universitarios que están hoy día reclamando. La transición en buena medida fue hecha y fue llevada a cabo, y estoy entendiendo esta vez por transición, por todos los gobiernos concertacionistas,
por todos los mismos que solucionaron el conflicto, los mismos que vivieron, digamos, la destrucción de la democracia. Las generaciones que han gobernado estos años Chile son las mismas generaciones que vivieron el golpe de Estado y que de alguna manera tuvieron que volver a ponerse de acuerdo para sacar adelante este país. Yo veo en buena medida, especialmente en el último tiempo, hay producto de todo lo que va pasando, creo que la Concertación no fue solo un grupo de partidos que se reunió para reconquistar la democracia. Yo creo que también hubo una mesa chica de gente que volvió a hacerse amiga después de haber tenido grandes enemistades. Estoy pensando entre el mundo demócrata cristiano y el mundo más de izquierda, en fin. Esos problemas no son los problemas de generaciones que están hoy día irrumpiendo y existiendo con más fuerza en este país. Los que están hablando es gente que ha perdido el miedo, son hijos libres de los terrores del control y de la destrucción de la democracia. Es gente que cree que se puede efectivamente aspirar a más, que se están viviendo discusiones que son bastante más próximas y cercanas a las discusiones que un país democrático normal podría tener en un momento de desarrollo como el que está viviendo Chile. Y reúne a gente que tiene desde menos de 50 años, que hoy día pueden llegar a ser padres de estudiantes, hasta los mismísimos estudiantes que hoy día tienen menos de 18. Los temas que este libro, y con esto termino, abre son muchos más que los que yo estoy aquí simplemente presentando. Pone el tema del endeudamiento, pone el tema, aparece por ahí la importancia del libro, los pocos libros que hay en la universidad, en la biblioteca hoy día, y la importancia cultural que puede tener en la formación de cualquiera el libro. La clonación de los estudiantes, qué tipo de estudiantes se generan en estas universidades, a veces falta de diversidad, a veces con controles ideológicos, otras veces no, en fin. Habla del alto valor agregado que da la universidad, producto de la baja calidad escolar, que se me pareció otro tema que es bien interesante, porque en las mediciones internacionales se supone que el valor agregado de las universidades chilenas es altísimo, ahí aparecen de lujo, pero el pensamiento, lo que hay que pensar a continuación de esa información es por qué da tanto valor agregado, y no es porque sean estupendas las universidades, sino que porque lo otro era una basofia, porque la gente llegaba sin nada, entonces si le dan dos ya es bastante. El libro sin duda es un aporte inmenso a la discusión que se está teniendo ahora, y por eso me da mucho gusto y agradezco haberlo presentado.